Hola queridos espectadores, les deseo un día maravilloso lleno de suerte y mucha paz. En el episodio de hoy nos adentraremos juntos en un escenario muy especial. Solo hay 3 personas, pero se encierra en él toda una larga historia. Ellos son Alex Johnny y Tuna. Hay nudos que aún no se han desatado, una hermandad que alguna vez fue inseparable, y heridas que todavía no han sanado. ¿Acaso los secretos de Tuna están a punto de revelarse? ¿Será que Tuna, una madre soltera fuerte y valiente, pero con muchas cicatrices en el corazón, podrá dejar atrás todo el rencor para perdonar a Johnny? Y Johnny, quien alguna vez fue considerado como un hermano de sangre, ahora se encuentra en la delgada línea entre el arrepentimiento y la pérdida definitiva. Las palabras que diga hoy serán el puente que repare una relación rota, o serán el corte final que lo destruya todo. Y Alex, el CEO poderoso, pero con un corazón cálido, ¿qué papel jugará en esta conversación? ¿Se quedará solo como un observador o se convertirá en el catalizador que cambie el rumbo de todo? ¿Podrán Johnny y Tuna seguir viéndose como hermanos como antes? ¿Será posible recuperar el cariño y la confianza que alguna vez se perdieron? Y antes de comenzar, una breve recordatoria: no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún giro de esta serie de historias tan emocionantes sobre el CEO Alex y la madre soltera Tuna. La historia de hoy promete mantenerlos en vilo y emocionarlos hasta el último segundo. Sin hacerles esperar más, comencemos la historia. Después de enterarse de que Alex había llevado a Tuna y a su pequeño hijo de regreso a la granja, Johnny casi no podía quedarse quieto. Aquella noticia fue como un viento extraño que agitó los recuerdos que había intentado esconder durante tanto tiempo. Sin pensarlo 2 veces, Johnny subió al coche, encendió el motor y puso rumbo directo hacia la granja de Tuna. El camino hacia la granja serpenteaba entre extensos campos. En cada curva, el viento traía consigo el aroma suave del arroz maduro. Pero en lugar de disfrutar del paisaje apacible, Johnny sentía su corazón cada vez más pesado. Cada latido parecía acelerarse. Sabía que ese camino no solo lo llevaba a la granja, sino también a enfrentarse con su pasado, con las cosas que había hecho y las palabras que nunca se atrevió a decir. Sus manos apretaban con fuerza el volante, pero sus ojos se desviaban de vez en cuando hacia el espejo retrovisor, como si buscara una manera de volver atrás. Suspiró y una inquietud lo invadió. ¿Podría Tuna perdonarlo? Recordó la mirada triste de ella, las lágrimas que caían en silencio, y se preguntó: si hoy no me perdona, ¿cómo voy a afrontarlo? Esa idea se fue clavando más y más hasta que redujo la velocidad. Cuando ya estaba cerca de la granja, decidió detenerse al lado del camino. Sentado en el coche, sacó el teléfono. La pantalla se iluminó mostrando claramente el nombre Alex, su amigo de confianza. Johnny llamó. El tono sonó en medio de la calma. Al otro lado de la línea, Alex estaba visitando el huerto de frutas de su empresa, un lugar que cuidaba como si fuera su propio hogar. Racimos de uvas maduras, hileras de naranjos dorados bajo el sol. Todo estaba en su mejor temporada. Alex se inclinaba para observar cada planta cuando de pronto sonó el teléfono. Sonrió al ver el nombre de Johnny en la pantalla y contestó con voz cálida. «Hola, Johnny, ¿qué pasa?» Desde el otro lado, Johnny dudó un instante antes de hablar despacio a Alex. «Estoy frente a la granja de Tuna. No estoy seguro de tener el valor para entrar solo. ¿Podrías venir conmigo?» Alex alzó una ceja, pero sonrió. Comprendía bien por lo que estaba pasando su amigo. Sin dudarlo, respondió claro. «Espérame un momento, iré enseguida». Pocos minutos después, el rugido de un motor se escuchó. El coche de Alex tomó el camino de tierra roja hasta donde Johnny lo esperaba. Cuando se encontraron, se estrecharon las manos con fuerza. No hacía falta decir mucho, ambos sabían que ese día sería importante. Decidieron caminar juntos hacia la granja.
El sendero estaba flanqueado por árboles frondosos y de vez en cuando el viento hacía caer algunas hojas amarillentas. El sonido de sus pasos se mezclaba con el canto de los pájaros, componiendo una melodía tranquila que contrastaba con el estado de ánimo de Johnny. Mientras caminaban, Alex contó cómo había encontrado a Tuna por casualidad. Aquel día, con la ayuda de la policía, había logrado llevarla a ella y a su hijo de regreso sanos y salvos. Johnny escuchaba con una mezcla de gratitud y un ligero dejo de envidia, no hacia Alex, sino hacia sí mismo por no haber sido él quien lo hiciera antes. Cuando se acercaban al portón de madera, la primera imagen que vieron fue la de una mujer. Tuna, con el cabello recogido y una camisa sencilla, estaba inclinada sobre los surcos cuidando con esmero las hortalizas. La luz suave de la mañana iluminaba su rostro, resaltando su dulzura y dedicación. Probablemente no sabía que a solo unos pasos 2 hombres la observaban en silencio. Alex la llamó Tuna. Ella levantó la mirada. Sus ojos se abrieron con sorpresa al reconocer 2 siluetas familiares, uno quien había sido su mayor apoyo, Alex, y el otro a quien alguna vez consideró un hermano, Johnny. En su mirada apareció una mezcla de asombro y ligera incomodidad. Dejó las herramientas de jardinería y se acercó al portón. Con voz baja pero firme dijo Alex: «Johnny, ¿qué hacen aquí?». Alex sonrió suavemente y respondió: «Vinimos a verte a ti y al niño». Johnny, a su lado, agachó un poco la cabeza sin atreverse a mirarla directamente. Sabía que la distancia entre ellos no era solo de unos pasos sobre la tierra, sino de todo un tiempo de malentendidos y heridas. Tuna abrió el portón e invitó a los 2 a pasar. Atravesaron un pequeño patio donde unas bugambilias florecían con intensidad. Los condujo hasta una mesa de bambú bajo un viejo árbol de mango. Sobre la mesa había un juego de té desgastado por los años, pero perfectamente limpio. «Siéntense, voy a servirles agua», dijo Tuna antes de entrar en la casa. Alex y Johnny se sentaron. El sonido del viento entre las hojas y los pasos de Tuna desde el interior creaban un silencio expectante. Johnny sabía que la conversación que estaba por venir decidiría muchas cosas, no solo para él, sino para los 3. Al principio la conversación giraba en torno a cosas ligeras. Tuna hablaba de la cosecha de este año de las hortalizas recién plantadas, mientras Alex preguntaba por la salud de ella y de su hijo. Johnny también intervenía riendo a ratos cuando Alex hacía alguna broma. El ambiente parecía haber perdido toda tensión, hasta que la mirada de Johnny cambió de repente. Su voz se volvió grave y la sonrisa desapareció. Miró a Tuna durante largo rato. En sus ojos había timidez, arrepentimiento y una culpa imposible de ocultar. Alex notó el cambio y guardó silencio, dejando el espacio solo para Johnny y Tuna. «Tuna», empezó Johnny con voz ronca. «Lo siento. De verdad lo siento por todo lo que pasó. Sé que te hice mucho daño. Pero por favor entiende que nunca quise ocultarte el resultado de la prueba de ADN. Solo quería esperar hasta que recuperaras por completo tu salud para contártelo. No quería que te hundieras aún más». Johnny bajó la cabeza entrelazando las manos con fuerza. Dudó un momento y continuó. «Sin importar el resultado, siempre has sido mi hermana. Para mí, eso nunca ha cambiado». Tuna quedó en silencio, agachó la cabeza y sus hombros comenzaron a temblar. Lágrimas silenciosas cayeron sobre el dorso de su mano. No eran solo de tristeza, sino también de emociones mezcladas, desilusión, pena, pero también un alivio profundo al ver que al fin todo quedaba claro. «Estoy muy triste», Johnny dijo entre sollozos. «Triste porque no eres el hermano perdido que tanto esperaba encontrar. Pero desde hace tiempo te considero mi hermano, y siempre lo será sin importar la sangre». Al oírlo, Johnny levantó la mirada. Sus ojos brillaban con gratitud. Sintió como si por fin soltara la pesada piedra que llevaba en el pecho. Alex sonrió levemente. Era la sonrisa de quien presencia cómo se desata un nudo importante.
Tras unos segundos de silencio, Johnny añadió: «Quiero pedirte un favor. ¿Podrías guardar este secreto para mi madre? Ya es mayor. Y temo que no lo soportaría si supiera la verdad». Tuna asintió sin dudar. «No te preocupes. Guardaré este secreto. Considero a tu madre como si fuera mía. Cuando pueda iré a visitarla. Ella siempre me ha tratado bien y nunca lo olvidaré». El ambiente se suavizó. El viento acariciaba las hojas del jardín y el canto de los gorriones sonaba apacible. Pero entonces Alex frunció ligeramente el ceño. «Aún hay algo que no está claro», dijo con voz pausada. «¿Por qué la foto de la hermana de Johnny estaba en manos de Tuna? Tal vez ustedes se conocieron antes». La pregunta hizo que tanto Johnny como Tuna quedaran en silencio. Ella bajó la mirada y en sus ojos apareció una tristeza difícil de describir. Johnny sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había buscado a su hermana durante años y ahora sabía que alguna vez estuvo tan cerca, pero la dejó escapar. En su mente surgieron miles de preguntas. ¿Dónde estará ahora? ¿Estará bien? Alex tampoco pudo ocultar su preocupación. Si tu madre se entera de que Tuna no es su hija perdida y que su verdadera hija estuvo aquí, ¿cómo reaccionará? Johnny permaneció callado con las manos apretadas. Sabía que hoy habían resuelto un nudo, pero al mismo tiempo había surgido otro aún más grande y mucho más difícil de desatar. Tuna levantó la mirada dirigiéndose a Johnny y Alex con determinación. «Si es necesario, les ayudaré a encontrarla. Pase lo que pase. Sigo considerando que este es un asunto de familia». Johnny asintió con los ojos llenos de gratitud. Alex puso una mano sobre el hombro de su amigo como una promesa silenciosa de que seguirían adelante juntos hasta encontrar la respuesta que faltaba en esta historia. El viento de la tarde comenzó a soplar con más fuerza, agitando las hojas del viejo mango. La luz del sol se desplazaba alargando las sombras sobre la tierra. La conversación de hoy llegaba a su fin, pero el camino que tenían por delante apenas comenzaba. Cuando la luz de la tarde empezó a tornarse en tonos dorados y anaranjados, Johnny y Alex salieron juntos por la puerta de la granja de Tuna. Una brisa suave recorría las hileras de árboles, trayendo consigo el ligero aroma de las bugambilias y el olor a tierra húmeda tras el riego. Ninguno se apresuró a marcharse. Caminaron en silencio, hombro con hombro, como queriendo alargar un poco más aquel raro momento de paz. Johnny fue el primero en romper el silencio. Se volvió hacia Alex con la mirada profunda y la voz grave y cálida. «Alex, aprovecha la oportunidad. La oportunidad solo llega una vez. No dejes que cuando la pierdas te arrepientas». Alex, sorprendido, detuvo un instante sus pasos. No esperaba que Johnny hubiera notado aquello que él mismo llevaba tanto tiempo intentando ocultar. «Así que, ¿ya lo notaste?», preguntó Alex con una sonrisa ligeramente tímida. Johnny sonrió, la sonrisa de quien ha vivido muchas cosas y comprende el corazón humano. «Hace tiempo que lo sé. Sé que realmente te importa Tuna. Y también sabes que no siempre encontramos a alguien que nos haga querer cambiar, querer quedarnos». Las palabras de Johnny fueron como una corriente cálida recorriendo la espalda de Alex. Sintió su corazón latir más rápido. Una sensación intensa y clara se apoderó de él. «Tengo que confesárselo. Quiero estar a su lado. Quiero casarme con Tuna». Alex no dijo nada más, solo asintió suavemente. La sonrisa en su rostro ahora llevaba consigo decisión y esperanza. Después de despedirse de Alex, Johnny condujo de regreso a su propia granja. El cielo comenzaba a oscurecerse y las últimas nubes del día teñían de rosa el horizonte. Al llegar, no entró directamente en la casa. Caminó hacia la esquina del jardín donde estaba la vieja mesa de madera en la que solía sentarse a pensar. Esa mesa había sido testigo de muchos momentos a lo largo de los años, reuniones de trabajo, noches solitarias junto a una taza de té caliente, e instantes en los que contemplaba las estrellas pensando en el futuro.
Se sentó, entrelazó las manos y fijó la mirada en la hilera de árboles a lo lejos. En su mente todavía resonaba la conversación de esa tarde con Tuna. Recordó el momento en que ella dijo que lo perdonaba. Ese instante fue como si alguien cortara la cuerda que había mantenido atado su corazón durante tanto tiempo. Sintió un alivio inmenso como si soltara una roca de 1000 kilos. Pero tras esa alegría surgió una nueva preocupación más intensa que nunca. ¿Qué pasará si mamá algún día descubre la verdad?, pensó. Su madre ya era mayor y su salud no estaba como antes. Si llegara a saber que Tuna no era la hija perdida que siempre había esperado, ¿podría soportar semejante golpe? ¿Sería su corazón lo bastante fuerte para superarlo? Johnny dio un sorbo a su té dejando que el amargo suave se disolviera lentamente en su lengua. Miró hacia el jardín donde los últimos rayos del atardecer acariciaban las briznas de hierba haciéndolas brillar como hilos de oro. En ese momento se dijo a sí mismo que hay verdades, que a veces deben guardarse no para engañar, sino para proteger a quienes uno ama. Sin embargo, la imagen de la foto de su hermana, aquella que había aparecido inesperadamente en manos de Tuna, volvió con nitidez a su mente. Esa pregunta era como una herida fresca que le punzaba el corazón. ¿Por qué esa foto estaba con Tuna? ¿Se habían encontrado antes? Y si así fue, ¿por qué desapareció su hermana? Johnny se recostó en la silla cerrando lentamente los ojos. El viento nocturno se filtraba entre las hojas susurrando como voces del pasado. Sabía que tarde o temprano esas preguntas necesitarían una respuesta. Y quizás no solo él, sino también Alex y Tuna tendrían que enfrentarse a ellas. When he got home, Alex opened the drawer of his desk and took out a small box. Inside was an exquisite ring he had bought a long time ago, but had never dared to give. His fingers gently brushed over its surface, his gaze lingering as if he could see Tuna's image reflected there. But at that moment, Alex's phone rang. A strange message appeared on the screen. If you truly love her, don't rush. There's another truth about Tuna, one that even she doesn't know. Alex froze his brows, furrowing tightly. Who could possibly know about him and Tuna? And what was this truth? What will Alex do after receiving such a mysterious message? Could the truth about Tuna completely change their relationship? And who is the person secretly watching their every move? What do you think? Leave your thoughts in the comments, and don't forget to subscribe and turn on the notification bell so we can uncover the shocking secret together in the next episode. Anh cụp đầu nhắm mắt và nhìn mà nào không ra trống. Mình sẽ không tin vào sự thật rằng mẹ có thể đã rời bỏ anh. Sự tuyệt vọng khiến anh không còn sức lực để suy nghĩ thêm nữa. Trong khi mọi thứ tự nhiên một cơn ác mộng, anh lặng lẽ dọn dẹp vào đi và ôm cách vội vã.